La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionaron a Francia y por extensión de sus impactos contra otras naciones de Europa que enfrentaron a otros partidos y opositores del sistema. Conocido como el Antiguo Régimen, se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien después que la Primera República cayera tras golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en ese país y dio luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante en el país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. un régimen monárquico que sucumbía ante su propia rigidez en el contexto del mundo cambiante y que, tras varios intentos de adoptar medidas entidades y atajar la crisis política y económica, capituló ante la violenta reacción de la nobleza. El auge de una clase burguesa nacía siglos atrás, que había alcanzado un gran poder en el terreno económico y que ahora empezaba a propugnar el político, su riqueza y su cultura. La había elevado al primer puesto en la sociedad, posición que estaba en contradicción con la existencia de los estamentos privilegiados. Causas políticas. Los abusos y atropellos de la monarquía en la que el rey no daba cuenta de sus actos de nadie, pues el poder de este era, primero, limitado, sin sujeción a control de alguno. Segundo, falta de libertad individual. Estados Generales de 1789. Los Estados Generales estaban formados por los representantes de cada estamento. Estos estaban separados a la hora de deliberar y tenían solo un voto por estamento. La convocatoria de 1789 fue un motivo de preocupación para la oposición, por cuanto existía la creencia de que no era otra cosa que un intento por parte de la monarquía de manipular la asamblea a su antojo. La cuestión que se planteaba era importante. Estaba en juego la idea soberanía nacional, es decir, admitir que el conjunto de los diputados de los Estados Generales representaba la voluntad de la nación. Causas de la sociedad. La sociedad existente no contaba con la misma igualdad y privilegios de Francia. Se encontraba dividida en tres estados. El primer estado era el clero, el segundo estado era la nobleza y el tercer estado era el llano. Fin de la Revolución Francesa. Tras el éxito de golpes de Estado, se instaura en Francia el consulado en 1799. 3 cónsules son los encargados de gobernar, siendo Napoleón el primer cónsul. El gobierno napoleónico tuvo un carácter personalista y autoritario. Bajo el gobierno napoleónico se establecieron medidas que buscaron modernizar Francia, entre ellas la consolidación del orden interno.
Se creó el Banco de Francia y se instituyó el franco como moneda nacional. Se impuso un sistema de aduanas que terminó en el antiguo sistema de privilegios en el régimen feudal. Así también en 1804 se crea el Código Civil que reguló las relaciones entre los individuos. El Código francés estableció igualdad. Hacia 1812 el imperio de Napoleón abarcaba casi la mitad de Europa. Tras el éxito de las campañas bélicas en contra de otras coaliciones, sin embargo la estabilización dependía de ello tras la desastrosa campaña en Rusia de 1812. Comienza la debacle que fue coronada con la derrota en Leipzig en el año 1813. En 1814, Napoleón es enviado a la isla de Elba y tras un intento por retornar gobierno de los 100 días, es finalmente derrotado, encuartelado y desterrado a Santa Elena.